Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos, amigos y familiares que están en sintonía a través de este portal Jesucristo, Señor de todo. Dando gracias al Señor que nueva vez, hoy miércoles, nos permite, según su voluntad, tener el estudio de la palabra de Dios. Asimismo, le damos gracias a Él porque a pesar de que no estamos de manera presencial, pero a través de este portal podemos llegar a cada uno de sus hogares o el lugar donde se encuentre en sintonía, pidiéndole al Señor que nos bendiga grandemente y que Él sea glorificado a través de este estudio. Nos pondremos en actitud de oración para ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos las más infinitas gracias, Señor, porque en tu propósito, en tu fidelidad, nos has permitido tener este tiempo de oración y ahora el estudio de tu palabra, mi Dios, que vendrán después de los himnos que serán, Señor, entonados. Te pido, Padre, que tú nos dé la reverencia que merece, Señor, tu presencia. Y de igual modo prepares nuestros corazones para recibir la enseñanza en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. La primera melodía que estaremos escuchando en esta noche lleva como título El pueblo que conoce a su Dios. Ha llegado el momento de la presentación del himno lema durante todo este proceso. El himno Su Gracia es Mayor. Bueno, amados hermanos, como podemos ver en las noticias, los reportes oficiales acerca de esta pandemia del COVID-19, coronavirus, la pandemia sigue. Pero nosotros también seguimos en Cristo confiados y nos mantenemos en Él. Cantamos alabanzas a nuestro Dios, le adoramos. Y una manera como nosotros lo hacemos es por medio de himnos. Y este himno que ha sido y es y tenemos como lema en nuestra iglesia a través de toda esta pandemia, su gracia es mayor, lo seguiremos cantando.
lo seguiremos cantando en medio de esta pandemia, porque hemos visto su gracia, hemos visto que su gracia es mayor y ha abundado en nosotros, en nuestros seres queridos, en nuestra iglesia. Así que, amados hermanos, cantemos este himno nueva vez. Su gracia es mayor. Cantemos al Señor con gozo. Cantemos meditando en lo grande, lo bueno, maravilloso y grandioso y glorioso que ha sido para nosotros y lo seguirá siendo. Gloria a Cristo, su gracia es mayor. Su gracia es mayor, si las pruebas aumentan, su fuerza es mayor, si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las pruebas, mayor es su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor. Pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos
tiempo de tener las informaciones. Para ello pasará nuestro hermano Pastor Ángel Mateo. Buenas noches y Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, sea que estén en sus hogares, sea que vengan de camino del trabajo, sea que estén en cualquier lugar de nuestro país o del mundo. Dios les bendiga, sea que estén allá en España, hermana Ruth Pérez, Dios te bendiga, Milenia, Solandi y a todos aquellos hermanos que nos escuchan fuera del país. Igualmente a los amigos que conectan con nosotros a través de este nuestro canal, Jesucristo, Señor de todo. Buenas noches también a ustedes y Dios les bendiga. Recordándoles que nuestro deseo es que ustedes reciban con atención la palabra de nuestro Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y puedan ser salvos creyendo en nuestro Señor Jesucristo, creyendo en el Evangelio como manda las Escrituras. Hoy miércoles 27 de enero de 2021 tenemos nueva vez nuestro culto de estudio de la palabra de nuestro Dios. Les recordamos que estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estamos en el capítulo 2, tratando la iglesia de Tiatira. Estamos aprendiendo mucho de la palabra de nuestro Dios, así que atentos nueva vez para recibir esta bendición. Para algunas informaciones, también, amados hermanos, les informo que este domingo, Dios mediante, tendremos culto de adoración a nuestro Dios presencial en el local de nuestra iglesia bautista dominicana evangélica en el barrio Mejoramiento Social, calle Teniente Amado García, número 38. Les informo, amados hermanos, y presten por favor atención, que hemos tomado la siguiente medida. Tendremos nuestro culto de adoración a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. La semana pasada, domingo pasado, estuvimos iniciando a las 9:30. Nuestro horario oficial es a las 10:45. Pero hemos decidido realizar nuestro culto a las 10 de la mañana por la siguiente razón. Como estamos viviendo estos tiempos de pandemia y nuestras autoridades, dependiendo de cómo estén los niveles de contagio en nuestro país, cambian los horarios. Nosotros entonces, para no estar cambiando de horarios, a menos que ya sea algo muy brusco o un cambio muy brusco, para no estar cambiando de horario, tendremos nuestro culto a las 10 de la mañana. De esta manera, si las autoridades deciden tener el toque de queda iniciando a las 12 del mediodía, nosotros tendremos tiempo para terminar antes del toque de queda. Si el toque de queda inicia a las 5 de la tarde, como inicia a partir de hoy miércoles, los fines de semana y de circulación hasta las 8 de la noche, igualmente tendremos más tiempo. De manera que de esta manera, colocando los cultos a las 10 de la mañana, nuestro culto de adoración en la mañana, tendremos tiempo de una o de otra manera, o de uno o de otro horario, es decir, sea a las 12 el toque de queda el inicio, o sea a las 5 de la tarde, como quiera, tenemos tiempo para realizar nuestro culto. Y de esta manera no estaremos cambiando de horario de acuerdo a cómo cambia el horario las autoridades por los niveles de contagio. Repito, a menos que el toque de queda ya no sea un horario brusco o un cambio brusco, es decir, que sea menos de las 12. Así que, amados hermanos, nos vemos Dios mediante este domingo a las 10 de la mañana, iniciando nuestro culto de adoración a nuestro Dios en el local de nuestra iglesia.
Para otras informaciones, sigamos orando a nuestro Dios, por nuestro país, por las autoridades. Oremos también al Señor para que el Señor nos guarde como nos ha guardado, pero de igualmente podamos nosotros seguir confiados en el Señor y no andando con temor, no teniendo temor. Igualmente, amados hermanos, sigamos orando al Señor por nuestros hermanos que necesitan de nuestras oraciones por alguna condición de salud. Sigamos orando por nuestra hermana Milagros, sigamos orando por nuestra hermana Sara, sigamos orando por nuestra hermana Teresa Edis, sigamos orando por nuestra hermana Griselda, nuestra hermana Kenia y su cirugía, sigamos orando también por la hermana Andrea. Igualmente, amados hermanos, sigamos orando por cada uno de los hermanos y sus trabajos. Oremos al Señor para que les siga dando sabiduría y les siga guardando, cuidando y protegiendo. Finalmente, amados hermanos, yo doy gracias a Dios en lo personal, igualmente junto a mi familia. Hoy Dios me da y me ha dado un año más de vida. Estoy muy contento de que Dios haya tenido misericordia de mí, no solamente por cumplirlo en Cristo, sino también sirviéndole a Él. No hay mejor manera de cumplir años. Todas las demás vanidades y todo eso pasa. Pero lo que sembramos para el Señor perdurará, no solamente en esta tierra, sino también por la eternidad. Así que gracias a cada uno de los hermanos y hermanas que se han tomado su tiempo para felicitarme. Gracias al Señor por sus bendiciones y sigan orando por mí, sigan orando por mi familia para que podamos seguir sirviéndole al Señor y a ustedes con temor, temblor y reverencia para la gloria y honra de nuestro Dios. Ya mi esposa cumplió año el 23, así que damos gracias a Dios también por su cumpleaños. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos y hermanas, igualmente a ustedes amigos que nos escuchan, y estemos pendientes y atentos al estudio de la palabra de nuestro Dios. Estaremos escuchando el himno en el monte Calvario. Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. La cruz de Jesús para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz,
sangre vertió, hermosura contempló sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. El tiempo especial de esta noche ha llegado, el estudio de la palabra de Dios. Como cada miércoles, nuestro hermano Miguel Mateo tendrá la exposición de la misma. Muchas veces he pensado, de problemas nunca cargado, me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor. Pero en toda circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor.
Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. De igual manera damos la bienvenida a los amigos, deseando nosotros que ustedes sean bendecidos con la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sean bienvenidos a este culto de oración y estudio de la palabra del Señor, correspondiente a este miércoles 27 de enero del año 2021. Nosotros en esta noche vamos a tratar la parte número 15, la parte final del mensaje a la iglesia en Tiatira. Durante todo este tiempo hemos tenido un largo recorrido por la palabra de Dios de 15 miércoles consecutivos solamente tratando esta iglesia. En esta iglesia nosotros vimos cómo el Señor Jesucristo se describe a cada iglesia, vimos su deidad, vimos también el conocimiento que el Señor tiene de cada iglesia, de cada creyente, el fruto del Espíritu Santo en la iglesia, quién fue Jezabel, vimos la doctrina de Jezabel, quiénes son las Jezabel de hoy en día, el rol de la mujer dentro de la iglesia y de la sociedad, también tratamos eso, y todo lo referente al feminismo evangélico, el feminismo secular, el feminismo de diosa, el feminismo liberal, el feminismo bíblico. Vimos además que persigue la liberación, como le llaman, femenina, y todo lo que tiene que ver con las trayectorias liberales, los papeles del género dentro de la iglesia, las perspectivas igualitarias, complementarias. Además, vimos un enfoque hermenéutico de las feministas que están en la sociedad y dentro de las iglesias. Pues bien, esta noche nosotros vamos a finalizar el estudio a esta iglesia. Para ello, les voy a pedir, por favor, abran sus Biblias en Apocalipsis, el capítulo 2. Vamos a leer los versículos desde el 26 hasta el versículo 29. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Versículo 27. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, desde el 26 hasta el 29. Es interesante ver en los Juegos Olímpicos cómo los atletas entrenan 4 años para correr segundos en una competencia olímpica de velocidad. Entrenar 4 años para solamente correr 10, 20 o 30 segundos. Ellos, los grandes atletas, los velocistas, como le llaman, duran 4 años entrenando para al final quererse llevar el premio. El apóstol Pablo hace un símil en cuanto a lo que tiene que ver con las carreras en Primera de Corintios, el capítulo 9, a partir del versículo 24. Él dice en Primera de Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todo a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y luego el versículo 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esa palabra que utiliza allí el apóstol Pablo para corona es la palabra estépanos, que significa una guinarda, una corona entretejida, que era otorgada a un vencedor en los Juegos Atléticos, en los antiguos Juegos Atléticos, los Juegos
olímpicos griegos. Esa diadema era el premio, era la recompensa. Pero, ¿cuál es la recompensa de hoy en día que nuestro Señor da a los creyentes? ¿Cuál fue la recompensa que el Señor les prometió a aquellos creyentes de la iglesia en Tiatira que no tenían la doctrina de Jezabel, que no se mezclaron en las profundidades de Satanás de Jezabel? ¿Cuál fue el premio? ¿Cuál fue la promesa que el Señor le hizo a ellos? Es interesante ver que este texto dice también: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y fíjense que pluraliza la expresión las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hubo promesas para los vencedores. Nosotros vamos a ver cuáles fueron esas promesas que el Señor hizo a los creyentes vencedores de la iglesia en Tiatira. Y cómo esas promesas se aplican hoy a los creyentes de este tiempo, de esta época de la iglesia. Tú, amado mío, te considera un vencedor, porque hay promesas para los vencedores. Y si es verdad que eres un vencedor, ¿en qué tú has vencido? Vamos a ver si es verdad que tú estás venciendo y si es verdad que nosotros hoy en día estamos venciendo. ¿Para qué? Para recibir las promesas del Señor. Porque estas específicas que están aquí mencionadas en la iglesia en Tiatira y que se aplica a las iglesias de hoy en día, fueron promesas solamente para los vencedores. Vamos a orar. Oremos. Bendito Señor, que vives y que permanece para siempre por los siglos de los siglos. Te rogamos, Señor, que abra nuestro entendimiento y nos dé tu palabra, Señor, de manera tal que la podamos entender, comprender, asimilar y poner por obra. Rogamos, por favor, abra nuestras mentes y corazones. Bendícela en cada aquel que la quiera oír para ponerla por obra. Por favor, úsanos en esta noche. Esto te rogamos y pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el versículo 26 de Apocalipsis, el capítulo 2, dice así: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al inicio de este versículo, nosotros vemos allí dos verbos. Está el verbo vencer y está también el verbo guardar. La palabra del Señor empieza diciendo al que venciere. Es interesante notar que el vencedor está íntimamente relacionado con aquel que guarda las obras del Señor. Es decir, un vencedor es aquel que guarda las obras del Señor hasta el fin, que cree en sus promesas, que tiene confianza para con el Señor. El apóstol Juan aquí empieza diciendo, por mandato de nuestro Señor Jesucristo, al que venciere. Aquí la palabra al que venciere es la palabra Nikaok. Esta palabra Nikaok viene de la palabra Nike. Esa famosa marca de tenis que todos conocemos como la marca Nike, fue tomada de esta expresión griega, de la palabra Nike. Esta es una expresión particular de victoria. Es un resultado de recibir por obediencia en la fe que es en Cristo, en aquella fe que Cristo imparte. Es decir, aquellos que vencen, que obtienen la victoria, lo hacen por la fe que han recibido al obedecer a Cristo, y por esto vencen, por esta fe que Cristo les imparte. De manera que esta palabra
Nikao, que es empleada aquí, significa conquistar, significa prevalecer. Y escuchen bien, amados míos, esta palabra significa conquistar, prevalecer. Por eso vemos que la expresión sigue diciendo, y guardares mis obras hasta el fin. Oigan bien, están íntimamente relacionadas. El Vicarrayosa dice, obsérvese que vencer en este versículo se asocia con atesorar y valorar lo que el Señor llama mis obras, en lugar de sacrificarlas en homenaje a las obras malignas de Jezabel, que nosotros vemos allí, que se mencionan en el versículo 22 de este capítulo 2. Un vencedor es un conquistador. Es alguien que prevalece en las obras del Señor. Es alguien que prevalece en la doctrina del Señor. Es alguien que prevalece en las obras del Señor, en el amor del Señor, en la fe del Señor, en el servicio al Señor, en la paciencia que el Señor da, y cuyas obras se incrementan cada día. Estos son los vencedores. Los vencedores son aquellos que tampoco toleran las influencias de doctrinas raras y extrañas. No predican ni enseñan un evangelio diferente. Son personas que no enseñan lo que no es correcto, que la palabra del Señor nos dice que no debemos enseñar. Un vencedor es aquel que se mantiene puro, se mantiene alejado, es alguien que ha conquistado la doctrina del Señor, es alguien que ha prevalecido en la doctrina del Señor. Pero también es alguien que permanece confiado en el Señor. Su victoria viene por su confianza en el Señor. Alguien podrá decir, bueno, yo soy un vencedor porque me he mantenido en la sana doctrina. Bueno, tú estás venciendo en esa área. Alguien podrá decir que es un vencedor porque no solamente se mantiene en la doctrina, sino que se mantiene también, no se ha contaminado con doctrinas extrañas, ni tampoco ha enseñado ni predicado un evangelio diferente al que el Señor Jesucristo dice en su palabra. También pueden decir que han prevalecido todo este tiempo como cristiano, pero tu prevalencia en los caminos del Señor, ¿qué tú has conquistado? Esa es nuestra pregunta. Porque la palabra de Dios dice que vendrán momentos de prueba sobre la tierra. Y precisamente todo el año 2020 y continuando con el año 2021, especialmente durante los 9 meses restantes del año 2020, vino una hora de prueba sobre la tierra. Entonces, pude notar que muchos creyentes no fueron vencedores sobre este temor que vino sobre la tierra. Vimos creyentes con gran miedo sobre contagiarse, gran miedo de ser contagiados por el virus. Hicieron mucho caso a las noticias y a las influencias de este mundo que nosotros sabemos está bajo Satanás. Amado mío, permíteme decirte, hermano, tú también, amigo que me escucha, cuando alguien teme de esta manera, cuando alguien teme al bullicio, a las cosas que se dicen y hace más caso a las noticias, hace más caso a las estadísticas que al poder del Señor sobre mantenerte seguro, déjame decirte que entonces tú no eres un vencedor, ni tú estás prevaleciendo bajo la confianza del Señor. Peor aún,
Si tú eres de aquellos creyentes que tienen ese gran temor por todas estas cosas que se dijeron durante el año 2020 y que se siguen diciendo durante el año 2021 y que te has ido al extremo, déjame decirte que no solamente tú estás dudando de Dios, sino que tú también estás en pecado. ¿Por qué? Porque tú no le estás creyendo a Dios el cuidado que Él tiene sobre ti, sobre tu familia, sobre los tuyos, sobre la iglesia, sobre la humanidad. Cristo dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, toda potestad, todo dominio. El Padre dio a Cristo. De hecho, Cristo dijo que ni siquiera una hoja cae a tierra sin vuestro Padre. El Señor Jesucristo te dio a ti las promesas que tú vales mucho más que muchos pajarillos. Tú vales más que las plantas que están en los campos, que las flores que están en los campos, de las cuales el Señor Jesucristo dijo que ni aun Salomón se vistió como una de ellas. Oh, pero si ese temor se ha apoderado de ti, si tú vives con esa inseguridad, con ese miedo, tú no eres un vencedor, al menos en esta batalla. Tú has perdido esta batalla. El campo de la guerra, la batalla se celebra en esta tierra. Las batallas espirituales son en esta tierra. Los enemigos del Señor están en esta tierra. Los enemigos del Señor están en este aire, en este ambiente. Estamos en el campo de batalla. La tierra creada por nuestro Señor es el campo de batalla del creyente. Y es una batalla en todas las índoles. Y solamente los que tienen la fe arraigada en nuestro Señor Jesucristo, solamente ellos son los vencedores. Si el temor vino a ti, se apoderó de ti y te dejaste confundir por Satanás, metiendo gran miedo sobre ti, sobre tu familia, sobre los tuyos, sobre la humanidad, entonces tú fuiste vencido por el diablo y tú estás en pecado y necesitas arrepentirte. Tú necesitas volver tu fe hacia nuestro Señor Jesucristo. No mirar las olas de Pedro, no mirar los vientos huracanados, no mirar ese viento que rompe la peña, no mirar el fuego de Elías. Tú necesitas mirar ese silbido suave y apacible que se encuentra en la fe con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Si tú no vences en esta batalla, no podrás decir que eres un vencedor, al menos en esta batalla. Es posible que tú venzas en tu guerra, pero no en esta batalla. Tú necesitas apropiarte del amor del Señor, de las promesas del Señor. Tú sabes que la palabra de Dios, allí hablando en Primera de Juan, el capítulo 4, habla primeramente del Espíritu de Dios y del espíritu del anticristo. Y fíjense que antes de hablar allí en Primera de Juan capítulo 4, el mismo Juan que escribió el Apocalipsis, el discípulo amado, el discípulo que enseñó sobre el amor, antes de hablar de ese amor de Dios, Juan se cuidó y habló del Espíritu de Dios. ¿Y habló de qué? Del espíritu del anticristo. Y luego para venir a decir allí en Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Oye bien, si tú amas a Dios, si tú confías en Dios, entonces tú no debes temer, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, echa fuera todo temor, de todo contagio, de toda cosa que pueda venir sobre la humanidad. Porque el Señor te ama, te guarda. ¿Sabes tú que si tú sigues en temor,
tú estás llamando a nuestro Dios mentiroso. Porque tú estás diciendo con tu actitud que el perfecto amor no echa fuera el temor, cuando el Señor dice que sí. Tú estás dudando de la guarda de nuestro Señor para contigo, para con tu familia, para con los creyentes de todo el mundo. Y antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y el versículo 18 sigue diciendo de 1 de Juan 4, porque el temor lleva en sí que castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tú necesitas ser perfeccionado en ese amor para que tú puedas recibir esas promesas que el Señor le dio a esos creyentes en Tiatira, al que venciere, al que no participase de esa doctrina, que no se dejaban confundir por las cosas que se oían dentro de la iglesia, ni por las cosas que se oían en el entorno de allí donde estaba situada aquella iglesia en Tiatira, una ciudad corrupta, una ciudad idólatra. Un vencedor también es aquel que no se deja confundir por otros hermanos en cuanto a las enseñanzas bíblicas. Son personas que miran a Dios, miran a Cristo, no miran circunstancias de otros hermanos, y no por esto toman ciertos truños dentro de las iglesias. Son fieles al Señor, no a ningún hermano. Son personas que miran la verdad en la palabra de Dios, dan y ponen por encima la palabra de Dios sobre toda circunstancia, sobre cualquier hermano. Pero muchas veces tenemos hermanos que dan más importancia a las actitudes o a las enseñanzas o a la influencia de algunos hermanos dentro de la iglesia que a la palabra de Dios, que a la sana doctrina. Y ellos, cual Jezabel, muchas veces son influenciados y son dañados en sus vidas espirituales. Esos hermanos no son vencedores. El vencedor tiene promesas de Dios. El vencedor se basa en la fe de Cristo. El vencedor, recuerden, es una expresión que viene por la obediencia en la fe que Cristo imparte. Esa es la palabra Nike. Es un conquistador, es alguien que prevalece por encima de toda influencia satánica del mundo que se encuentra sobre el mundo y que se puede encontrar dentro de la iglesia. Ahora bien, el versículo 27 sigue diciendo así. Y antes de empezar con el versículo 27, si finalizamos con el versículo 28, dice, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esta es la promesa para los vencedores. El Señor le va a dar autoridad sobre las naciones. La palabra autoridad allí es la palabra exousia, que significa el poder de actuar. Es un poder que es delegado. Pero es interesante la palabra, la etimología griega de esta palabra. Es la palabra ek, el prefijo ek, que es como la palabra eclepsia. Este prefijo ek significa fuera de, y eimi es ser como un derecho o un privilegio. Es un empoderamiento delegado, es una autorización que Dios dará a los vencedores. Aquellos creyentes de la iglesia en Tiatira, Dios les había prometido a ellos que en su segunda venida, cuando Cristo venga a establecer su reino milenial aquí sobre la tierra, el Señor le iba a dar el poder de actuar sobre las naciones. Es un poder que Dios iba a delegar en esos creyentes. Es un empoderamiento delegado, es una autorización que el Señor iba a dar a los creyentes. En ese gobierno escatológico del Señor, en ese tema profético familiar del Señor que se encuentra en Apocalipsis 1:6, en Apocalipsis 12:5,
en Apocalipsis 19:15. Esta promesa, dice Carballosa, es la primera referencia definitiva en el Apocalipsis al futuro reino milenial que Jesús ha de establecer cuando regrese a la tierra. Hermanos míos, Cristo viene, nuestro Señor viene. Él viene a establecer su reino milenial sobre esta tierra. Nuestro Señor va a establecer su reino aquí en esta tierra. Y los vencedores, solamente los vencedores, los que no se contaminan con esta doctrina, los que no siguen aquellas enseñanzas diabólicas sobre el feminismo, aquellos que no se dejan influenciar dentro de la iglesia, sino que miran la verdad, aquellos que no se dejan atemorizar por los tormentos del mundo ni por las amenazas satánicas de enfermedad, de muerte. A esos como los tales de Tiatira, el Señor, nuestro Señor, da una promesa. Y esa promesa es cuando nuestro Señor venga a establecer su reino milenial. Oh, el Señor nos va a dar autoridad, nos va a delegar poder sobre esas naciones. Bendito el nombre del Señor. El orden de los acontecimientos escatológicos son los siguientes. Falta el rapto, el primer acontecimiento rápido, el primer acontecimiento escatológico que está por venir en este tema profético es el arrebatamiento de la iglesia. Luego vendrán 3 años y medio de falsa paz y luego 3 años y medio de gran tribulación, los 7 años de la gran tribulación, cual no la hubo ni la habrá nunca en la tierra. Y después, como lo hemos visto en nuestra iglesia, en el estudio de los miércoles, muchas veces, aquel día no será ni claro ni oscuro, pero al atardecer habrá gran luz, un gran resplandor, y nuestro Señor vendrá, y sus santos con Él, y nosotros con Él, y nosotros reinaremos con Cristo en la tierra 1000 años. 1000 años. Y allí el cordero va a apacentar con el lobo, con el león, la vaca con el león, el niño pondrá su mano en la boca, en la cueva de la serpiente, y ésta no lo morderá. Nadie dará daño en el santo monte del Señor. Pero esa promesa es para los que vencen, para los que vencen con la fe que nuestro Señor Jesucristo imparte, que tienen por medio de la fe esa obediencia al Señor. Amado mío, deja de temer. Óyeme bien, deja de temer, deja de andar con miedo. Tu vida está en la mano del Señor. COVID-19 no puede más que el Señor. De hecho, solo un 1% muere. Solo un 1%. Y tú crees que si Dios dice que tú vas a morir, ¿quién te frena? ¿Quién te frena? Mas si Dios dice que te ha de guardar, ¿quién te quita la vida? ¿Quién te la quita? ¿Por qué preocuparte cuando nada ni nadie, tú no puedes hacer blanco o negro una sola hebra de tus cabellos? Descansa en el Señor. Haz que los tuyos descansen en el Señor. Haz que los hermanos descansen en el Señor, hermanos míos que están trancados en sus casas. Yo no les digo que no se cuiden, porque yo me cuido y cuido mi familia. Ahora bien, yo lo que no voy a hacer es dejarme enredar por Satanás y sus demonios. A mí nadie ni a mi familia voy a dejar que nadie le meta temor. Mi fe está arraigada en Cristo. Mi familia es libre en Cristo. Yo soy libre en Cristo. Mi confianza está en el Señor.
¿A cuántos lugares no me he movido yo y he movido mi familia? ¿Acaso hemos sido contagiados? Y si lo somos, ¿qué? Si obedecemos a nuestro Señor, si cumplimos con los parámetros, sin llegar al temor, si somos contagiados, Dios nos guarda en ese contagio. Y si no, como quiera, seguiremos confiando en el Señor. COVID no puede más que el Señor. No puede más que tu Dios. Vence de una vez por todas ese temor. Vence de una vez por todas cualquier falsa doctrina, cualquier falsa enseñanza. ¿Acaso no cantamos en nuestras iglesias, vencedor yo soy? ¿Qué tú piensas cuando oyes ese himno? Y tú lo cantas. ¿Cuántas veces lo cantaste y resulta que ahora sencillamente ha quebrado las palabras de ese himno? Ven a regir con nuestro Señor las naciones. Porque el versículo 27 dice así: y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Allí la expresión y las regirá es la misma expresión que se utiliza para pastorear. Pero aquí significa gobernar, regir, con vara de hierro. Y serán quebradas, dice la Biblia. La palabra quebrar allí es la palabra griega suntrivó, que significa desmenuzadas, para romper en pedazos. Serán aplastadas. Esto significa que este término allí las quebrará con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Cuando Cristo vino a la tierra, Él vino como siervo, como pastor de ovejas. Pero allí cuando el Señor venga ahora como Rey y como Señor, nuestro Dios, nuestro Cristo, de manera repentina, brusca, va a desmenuzar, va a romper en pedazos, va a aplastar bajo nuestros pies a Satanás y a todas aquellas naciones que no le temen ni adoran su santo y bendito nombre. De manera que solamente los vencedores son los que van a regir, van a gobernar, porque un cobarde, uno que no tiene fe suficiente en nuestro Señor, ¿cómo ha de regir? ¿Cómo ha de gobernar lo que Dios pone en sus manos? Si en lo poco tú no has sido fiel, ¿cómo tú serás fiel en lo mucho? Esos creyentes de Tiatira que se mantuvieron fieles demostraron la fe suficiente mediante la obediencia a nuestro Señor, de ellos ser digno de regir, de gobernar con vara de hierro y de quebrar cuando el Señor quiebre y desmenuce a Satanás, a sus demonios, como vaso de alfarero. Y el Señor dice, como también yo la he recibido de mi Padre. Cristo dijo, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Nuestro Señor recibió la potestad de su Padre. Nosotros recibimos y recibiremos tal potestad, solamente los vencedores, de nuestro Señor, que a la vez la recibió de nuestro Padre. Y el versículo 28 dice, y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana no se refiere a nuestro Señor Jesucristo, porque como Dios, como Cristo se nos va a dar cuando ya le tenemos. Más bien la estrella resplandeciente de la mañana es esa estrella que usted ve más o menos al norte, a eso de las 5 de la mañana, esa estrella que sale en el norte, esa estrella que es más resplandeciente que las demás estrellas. Esa estrella, como dice Daniel en el capítulo 12, el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Cristo
Esta promesa aquí no es recibir a Cristo, que es la estrella resplandeciente de la mañana, según Apocalipsis 22:16. Es más bien que tú y yo, como dice Mateo capítulo 13, el versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Se refiere a que tú y yo, los vencedores en Cristo, vamos a resplandecer como una estrella ya en el firmamento, como esa estrella que sale al norte, temprano de la mañana. Esa estrella que resplandece en la mañana. No importan las tribulaciones y persecuciones que vengan y los azotes que vengan contra el mundo, nosotros seremos vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 29 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En las cartas anteriores, a las 3 iglesias anteriores, esta expresión no está en el final, pero aquí está después que ha dado las promesas a los vencedores. Amados míos, el que tiene oído, el que escucha estas palabras y la pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y no sobre la arena. Por favor, amado mío, en el nombre de nuestro Señor, sé un vencedor en esta batalla. La guerra no termina, no pierda una sola batalla. Al menos esta es basada en la confianza y en la creencia por medio de la fe de nuestro Señor. Y esa fe no es de salvación, es una fe de protección, es una fe de guardar, es una fe basada en la confianza. El Señor dice esto a las iglesias, a los creyentes en Cristo Jesús. Hermanos míos, hay promesas para nosotros. Seamos de esos que vencen. Seamos de esos que se llevan la corona. Seamos de esos que compiten y se llevan la corona. Seamos valientes, arrebatemos esta batalla. Cual Josué, cual Moisés con sus manos levantadas. Vamos al campo de la batalla. Vamos a ser una vez más vencedores para que recibamos de nuestro Señor Jesucristo en su reino milenial y finalmente en el reino de los cielos las promesas que son única y exclusivamente para los vencedores. Dios les bendiga. Pasen ustedes muy buenas noches. Amén. Sin par, combatir sin miedo al enemigo, porque soy soldado, Señor, llamado por tu voz, tu espíritu, poder me ha investido. Se
Soberano Señor, gracias te damos infinitas, mi Dios, porque como te pedimos al principio, Padre, tú nos has edificado a través de tu siervo con la exposición de tu palabra. Te pido, mi Dios, que ella siempre, Señor, produzca los cambios necesarios que necesita nuestra vida espiritual. De igual modo te seguimos, Señor, pidiendo por la situación de salud del país, para que tú sigas, Señor, como dice tu palabra, y así confiamos, cuidando y guardando de tus hijos, Señor, y nuestros familiares. Te pido, mi Dios, ahora, en la quietud de la noche, tú nos ayudes a descansar, si es tu voluntad en el día de mañana poder, Señor, nueva vez ver, Señor, un nuevo día, y que tu palabra, Señor, esté en nuestros corazones presente. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por la atención que han tenido cada uno de ustedes en este culto virtual a través de este portal Jesucristo, Señor de todo, de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica en el sector del barrio Mejoramiento Social. Si es la voluntad del Señor, el próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, estaremos adorando al Señor Jesucristo de manera presencial en nuestro templo. Esperamos, hermano, que te animes, porque es tiempo de ir a celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Feliz resto de la noche y muchas bendiciones.